Vamos a la lectura de hoy, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entró en la sinagoga a enseñar y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los letrados y los fariseos lo espiaban para ver si sanaba en sábado, para tener algo de qué acusarlo. Él, leyendo sus pensamientos, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte de pie en medio. Él se puso en pie, después se dirigió a ellos. Yo les pregunto, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después, dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende la mano. Lo hizo y la mano quedó sana. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es lunes de la semana número 23 de nuestro calendario litúrgico en el tiempo ordinario. Y hermanos y hermanas, regresamos otra vez con Cristo al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Otro evangelio, hermanos y hermanas, de estos conflictos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, haciendo algunas cosas que para los fariseos estaban prohibidas en el día del descanso, en el día del reposo. Hemos visto a Jesucristo en varios conflictos, pero entrando en la discusión para aclarar ciertas situaciones donde los fariseos están preocupados de que como que Cristo está violando la ley del descanso, como que Cristo está aboliendo la ley con su enseñanza como rabino, y sus discípulos también, tanto cuando sana en el día del descanso, tanto cuando sus discípulos son capaces de recoger las espigas, de granarlas con sus manos para comerlas. Y esto pues tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Queremos enfocarlo desde otro punto de vista hoy, porque ya lo hemos discutido aquí en 3 ocasiones, pero es bueno que ocurra porque cada vez profundizamos más y vemos otros ángulos de los mismos temas. Y vamos a enfocarlo hoy desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de que no podemos dejar de hacer nuestra buena obra diaria. No dejar un día sin hacer una obra buena. Vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Vamos a enfocarlo que lo que Cristo está tratando de enseñarle a los discípulos y también a los fariseos en esta discusión es que, hermanos y hermanas, el hacer el bien y el bien moral, tanto para la vida de uno como para la vida del prójimo, para la vida matrimonial, para la vida en familia, para la vida comunitaria, el hacer el bien, el ayudar a la otra persona, no tiene descanso. Eso no tiene un horario de entrada y de salida. Eso no puede caer en una rutina de un sabático, de un cese y desista en un día. El bien hay que hacerlo en todo momento, y eso es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. De hecho, aquí te menciono que cuando yo era niño escucha, cuando yo era Boy Scout, el slogan de los niños escucha decía en inglés, el Scout Logan era do a good turn daily, o sea, haz una buena obra diaria. Y es como hacer un giro, hacer un cambio en tu vida, donde todos los días hagas una acción buena. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el hacer el bien al prójimo no puede entrar en un cese y desista, en un reposo. Eso hay que hacerlo todo el tiempo. Vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Realmente Cristo no está violando ni está aboliendo ninguna ley acerca de la ley del reposo y del descanso. Vamos a entrar a entender esto, y ya hemos dicho que queremos enfocarlo desde el punto de vista de que el hacer el bien, hermanos y hermanas, y el estar envuelto en obras de misericordia no puede meterse dentro de una situación de descanso, de horarios de servicio, ¿verdad? Con restricciones de 9 a 5 yo hago el bien, y de 5 de la tarde pues ya no voy a hacer el bien. Ese sabático que se le puede dar a otras cosas en la vida, o cambiar de acciones diarias a unas acciones
diferentes, ¿verdad? Pues eso no cae dentro de hacer el bien. Dios lo que pide, hermanos y hermanas, es que se santifique un día y no necesariamente con la participación de una asamblea religiosa. Eso lo estamos aclarando aquí en varias ocasiones como preámbulo, ¿verdad? No vamos a entrar en esa discusión, sino que el descanso del que habla Éxodo 20, versículo 10, hermanos y hermanas, es el descanso de todos y está bien metido dentro de lo que es la acción del trabajo. ¿Qué propósito tiene esta ley del sábado judío? Pues, hermanos y hermanas, que el pueblo es santo, ¿verdad? Delante de Dios, no se haga esclavo de su subsistencia, es decir, del trabajo. Tenemos que trabajar para poder vivir, ¿verdad? Para poder mantenernos en la vida, pero nadie puede volverse un esclavo. Usted no puede estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes, 365 días al año, sin pausa. Tiene que haber descanso, y lo que Dios ha querido pues recoger dentro del sábado, dentro de ese descanso, es que el cuerpo se merece un descanso, y específicamente en Éxodo 20, versículo 10, en este descanso para todo, el énfasis, fíjate, se hacía precisamente en que había que dejar descansar la tierra. Estaba bien ligado con el trabajo. Es materia de dejar descansar la tierra, ¿verdad? El judío, como agricultor, como persona que vivía y se alimentaba, ¿verdad? De la tierra, de la siembra, de la cosecha, en las viñas, trabajando en la finca diariamente, que era lo más que tenían porque tenían terreno. Pues, hermanos y hermanas, se le pedía, deja descansar la tierra, pero no es tanto dejar descansar la tierra, es búscate un descanso. No puedes estar metido en esto porque te esclaviza y pierdes la orientación. O sea, el manejo del tiempo tiene que ser dividido, ¿verdad? Para hacer otras cosas que no necesariamente la vida se nos da en el trabajar sin descansar. Ese sábado, hermanos y hermanas, a veces no lo podemos ver como el sábado de nuestra semana. Ese sábado judío está bien ligado al sabático, lo que se llama una sabática. Tú has escuchado hablar de la sabática. Cuando un sacerdote se va de sabática, quiere decir que ha dejado de hacer sus funciones normales y ha ido a estudiar o ha ido a descansar porque está enfermo. Cuando un profesor o un maestro de universidad se toma una sabática, o un médico se toma una sabática, quiere decir que no está ejerciendo lo acostumbrado, lo cotidiano de su trabajo. Se ha tomado una sabática de descanso, de reposo, de cesar, por varios motivos, ¿no? En la vida. Pues ese sábado de la Biblia, hermanos y hermanas, se refiere principalmente a eso, al sabático. Por eso un día a la semana se descansa en el tiempo sabático que había destinado Dios. También cada 7 años se descansaba en una sabática especial. Cada 50 años también se descansaba y se cesaba. Y ahí, en ese jubileo sabático, hermanos y hermanas, que era de bendición por parte de Dios y de gracia, ya lo hemos mencionado aquí, pues se liberaban esclavos, se dejaban de cobrar deudas, y uno pagaba deudas por el año de la gracia y estaban pues condonadas, hermanos y hermanas, de alguna forma, y librados de esa carga. O sea que el sentido que tiene la palabra es enfocarlo en ¿qué? En el descanso del trabajo. Pero en ningún momento significa descansar de hacer el bien, descansar de hacer la obra buena, descansar de hacer la obra de misericordia por el prójimo. Como te dije al principio, nosotros no podemos limitar la obra buena a ciertos horarios, a ciertos días de la semana, y Dios tampoco va a tener una ley, hermanos y hermanas, que nos prohíbe hacer el bien. Eso es imposible. Entonces, por eso es que Cristo en el Evangelio de hoy se pregunta, ¿qué es lo que está permitido entonces hacer en el día del sábado? ¿Qué es lo que está permitido hacer en el día de reposo, en el día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar una vida o destruirla? Esas son las preguntas que lanzan Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que el sábado es para descansar del trabajo, para dejar descansar la tierra. No es descansar de hacer el bien. Cristo ya está enfocado en que sanar no viola el sábado, porque tú no puedes hablar de el
sanar a una persona como de un trabajo, ¿verdad? Para ganarte la vida o que te pagan dinero por eso. Y tú no puedes hablar del trabajo como que los discípulos al recoger las espigas, desgranarlas, están violando la ley del sábado porque están trabajando. No, no, si están haciendo un bien porque vamos a sanar a un enfermo, están haciendo un bien porque al recoger las espigas, desgranarlas, es para alimentarse y es para comer. Entonces ya Cristo va enfocado y quiere entonces ayudarlos a entender, hacer el bien o hacer el mal. Eso es lo que está permitido. Sanar o dejar a una persona destruida en medio de su enfermedad. Entonces, Cristo, hermanos y hermanas, enseña en este evangelio que aún en el día de descanso hay que hacer el bien y salvar vidas. No está ligado al trabajo. El trabajo de la misericordia y el trabajo del bien que es a favor del prójimo y por el bienestar del prójimo y de la persona humana y de la dignidad, pues hermanos y hermanas, está claro, no cesa y no reposa. Y por eso Cristo lo hizo el día del sábado, el día del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, los judíos, hermanos y hermanas, dentro de su calendario, los judíos no tienen un calendario igual que nosotros, ¿verdad? El calendario judío es lunar. El calendario nuestro es solar, porque nosotros somos de Occidente. El día para el judío comenzaba a las 6 de la tarde cuando se oscurecía. Ahí empezaba el nuevo día. Entonces ellos tienen un sistema de vida, de calendario y de días y de meses muy distinto al nuestro. Esto también hay que observarlo dentro de todo esto para poder sabiamente interpretarlo. Si no, nos vamos a confundir y vamos a entrar en la discusión de que si el sábado es el día del Señor o si es el domingo el día del Señor, o si estos preceptos del día del sábado o del descanso o del reposo o del sabbat judío entraban dentro de una participación de la asamblea religiosa ese día de culto y rito al Dios del cielo. Entonces vamos a estar complicando las cosas, ¿no? Aquí específicamente nos tenemos que enfocar que el día de cesar y de descansar y de reposo asociado al sábado y al sábado tiene que ver con cesar y dejar descansar la tierra del trabajo, porque la fatigamos de alguna forma y nos fatigamos también nosotros y nos esclavizamos. La primera lectura de hoy no la dejamos pasar por alto. Yo entiendo que esa lectura a los Colosenses por parte de Pablo nos hace como complemento entender por qué Cristo hizo lo que hizo en el sábado, en el día de descanso, y qué mensaje llevaba. Porque todo es orientación, hermanos y hermanas. Enseñarnos la verdadera sabiduría. Eso es lo que está haciendo Cristo, como dice Pablo a los Colosenses. Cristo, con todo esto del día de reposo y el día de descanso, permitiendo a sus discípulos recoger las espigas y sanando a los enfermos de toda dolencia, nos enseña la verdadera sabiduría para nosotros alcanzar la madurez en las cosas de Dios. O sea, tenemos que alcanzar la madurez y Cristo nos está ayudando a alcanzar la madurez y que así nosotros podamos de alguna forma, hermanos y hermanas, comprender los secretos y los misterios de Dios, que son el mismo Jesucristo el Señor. Aprendemos mucho de todo esto, como hemos visto hoy, a saber que el bien, hermanos y hermanas, la obra buena y la obra de caridad y misericordia no se limitan en el tiempo y no están limitadas en un cese y desista por parte de nosotros a decir que hoy yo no puedo obrar el bien y no puedo hacer el bien. Eso es todo lo contrario. Otra de las cosas que enseña Jesús, hermanos y hermanas, es que para Jesús, y especialmente para su vida y su enseñanza en testimonio para nosotros de la auténtica vocación cristiana, no hacer el bien era ya un mal. Si uno no hace el bien constantemente, es un mal no hacer el bien. Sería un pecado de omisión, como diríamos hoy. Y no sanar a una persona en cualquier momento, hermanos y hermanas, es como matarlo. Es como destinarlo a la muerte. Sea de día, sea de noche, sea lunes, sea domingo, sea en la altura, sea en el llano, sea donde sea. Cuando una vida está amenazada, hermanos y hermanas, uno tiene que obrar.
y tiene que pasar por encima de ciertas situaciones para poder lograr salvar una vida. Y eso no tiene ningún tipo de cláusulas o de acondicionamientos de prohibición. Eso se hace todos los días, hermanos y hermanas. El bien se hace todos los días. El sanar a una persona y orar por la sanación de una persona se hace todos los días. Los días están al servicio de la misericordia. Eso es lo que enseña Jesucristo con el día del descanso y del reposo. Por eso, para Cristo, un día está al servicio de la misericordia para alimentar a sus discípulos, recogiendo las espigas, desgranándolas para comérselas, sanando a los enfermos en ese día de reposo. Se respeta, hermanos y hermanas, en el sentido que está hablando Cristo hoy en su palabra, a la persona humana. Tiene un respeto y tiene una dignidad. No se trata como cualquier cosa. No es una porquería. No es un instrumento de manipulación. El ser humano en su desgracia, en su necesidad, en su situación que es difícil, tiene que contar con el servicio de nosotros y una disposición incondicional del momento que sea. ¿Cómo es posible que una persona venga y le diga a otro, mira, lo que tú necesitas me avisas, me llamas a la hora que sea y aquí está mi teléfono? Y viene la persona y lo llama a las 3 de la mañana porque tiene una situación y yo tomo el teléfono y me doy cuenta de quién es y me recuerdo de que, wow, a esa persona yo le dije que me llamara en cualquier momento, pero son las 3 de la mañana, yo no voy a contestar el teléfono porque no tengo tiempo para eso ahora. Eso no sería, hermanos y hermanas, respetar a la persona humana, respetar la dignidad humana y no tener la vida destinada al servicio de la misericordia. Somos más humanos, hermanos y hermanas, y somos más responsables cuando nosotros estamos destinando a que cada día tenemos que hacer nuestra buena obra, buscar el bien y descifrarlo en la vida, hermanos y hermanas, y llevar a los demás, completar a los que están incompletos en el camino y de alguna forma llenarlos a que estén en plenitud, ¿verdad? Que no sea parcialmente, que tengan lo necesario. Eso es función de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Eso es una actividad que nosotros no podemos poner en cese. O sea, no podemos darle vacaciones y no puede estar desempleada nuestra voluntad y nuestra actitud de hacer el bien. Las leyes, hermanos y hermanas, enseña Cristo en este evangelio. Las leyes de Dios nos ayudan a discernir dónde se encuentra el bien. Toda ley es para la salvación, toda ley es para ayudar. Y por tanto, las leyes no es para apartar el bien, para distanciar el bien, para posponer el bien, para dejarlo para otro momento. No. Las leyes, dice y enseña Cristo, son necesarias porque las leyes de Dios nos ayudan a buscar el bien porque van al servicio de la misericordia. Un tiempo de encuentro fiel, hermanos y hermanas, y libre entre el creyente y el Padre es necesario. Claro que sí. Tiene que haber ese cese y desista del trabajo para encontrarnos con nuestro Dios. Por eso se ha destinado un tiempo de asamblea, de congregación, de comunidad cristiana, de iglesia, para el culto y para el servicio. Un día de la semana, una hora y media. Hay quien ve que eso es bien excesivo, estar una hora en una iglesia, en un servicio dominical, o hasta hora y media. Pues, hermanos y hermanas, la semana tiene 168 horas, hermanos y hermanas, 168 horas. Manejemos el tiempo. Una hora para Dios. Un cese y desista de todas las cosas que hacemos. Dedicarle una hora a Dios de 168 horas que tiene una semana, lo encontramos una carga, lo encontramos como que esto es demasiado pesado, como que esto me está oprimiendo. Bueno, ahí es que tenemos nosotros que entrar en la discusión acerca de las prioridades que le damos a muchas cosas. No es bueno, hermanos y hermanas, quejarnos de que un servicio religioso es largo o que se pasó de la hora. ¿Qué servicio religioso está pactado, hermanos y hermanas, a 60 minutos? ¿Quién dijo que un culto, un servicio, una misa tiene que durar una hora exactamente? Y que cuando yo entro al servicio religioso, si es a las 10, se supone que esté aquí a las 11 fuera. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo tú estás manejando el tiempo? ¿Cómo tú estás manejando lo que le tienes que dedicar al Señor? Hay un chiste que nos recuerda, hermanos y hermanas, de esta persona que
Se ocupó demasiado en la casa, en su preparación para llegar al servicio religioso, para llegar a la misa o para llegar al culto. Y cuando llegó el sacerdote, cuando llegó y entró a la iglesia, el sacerdote estaba despidiendo la misa. El Señor esté con ustedes. Ahí fue que entró él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Wow! El hombre llegó ahí justamente, que había salido para la misa. Y le dice a uno de los que salió, por poco me pierdo la misa. Por poco me pierdo la misa. Y llegó a lo último, la bendición final. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, las cosas que tenemos que analizar, hermanos y hermanas. El cese y desista de muchas cosas de la vida para tener el tiempo para Dios. Un encuentro fiel con Dios. Un encuentro libre entre Dios Padre y nosotros los hijos, los creyentes. Es necesario manejar el tiempo. Por eso es que Dios quiere el descanso. ¿Por qué? Tiene que haber un descanso, hermanos y hermanas, porque si no nos volvemos esclavos de la vida en el trabajo. Y es bueno tener lo esencial y es bueno tener lo básico, no estamos diciendo que no. Pero los excesos hacen daño. Y hay personas que son workaholics, son personas que son trabajadores compulsivos, que siempre están ocupados, que trabajan toda la semana, que han convertido hasta uno de los cuartos de la casa en su oficina, que siempre están trabajando y trabajando y trabajando y haciendo dinero. ¿Cuánto necesitamos para vivir cómodamente? Después que uno tiene lo que es cómodo para nosotros y estamos trabajando, si trabajamos de más puede ser en exceso y el exceso lleva a la acumulación y la acumulación lleva al no compartir y el no compartir lleva al egoísmo y entonces estamos haciendo un ídolo sin darnos cuenta del trabajo como una ganancia y de un beneficio, de una inversión que nos deja dinero para tener más y más y más. Pero la pregunta es ¿cuánto necesito? Eso es lo que quiere evitar Dios. Esa esclavitud, hermanos y hermanas, ese apego tan desproporcionado, ¿verdad? De las cosas, de los afanes de la vida. Por eso hay que dejar descansar la tierra, hay que dejar descansar la oficina, hay que dejar descansar la escuela, el hospital, hay que dejarlo descansar. Otros vendrán en turnos diferentes, otros tendrán sus tareas en otros momentos. Pero es bueno verlo desde ese punto porque ese es el beneficio de la ley y la salud que quiere nuestro Dios. Las leyes entonces, hermanos y hermanas, las leyes de Dios, como decíamos, nos ayudan a discernir dónde se encuentra el bien. Y el bien se encuentra en todas partes y en todo momento. Un tiempo para todo, hermanos y hermanas, es cuestión de balance, de saber hacer una buena repartición, distribución en el manejo del tiempo. Eso es lo que tenemos que ver. Jesús, en todo acto, hermanos y hermanas, que hace la Sagrada Escritura, en sus 3 años de vida pública, que quedan plasmados en los evangelios y que nosotros meditamos, Jesús en todo acto nos revela el rostro de Dios. Y eso es lo que está haciendo hoy con la situación del día de descanso y el día de reposo. Le está revelando a los fariseos el verdadero rostro de Dios, que en este caso, hermanos y hermanas, se manifiesta de ambas maneras. Jesús no está diciendo que no se debe descansar, que no se debe reposar. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que se puede descansar y reposar en el día que ha señalado el Dios del cielo para dejar descansar la tierra. Y también, hermanos y hermanas, se manifiesta el rostro de Dios cuando hacemos la obra de misericordia en cualquier momento, que en este caso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Los 2 modos de proceder, dice Cristo, ahí está Dios. Y en esa manifestación, en el día de reposo, nosotros tenemos que atenderlo porque nos está ayudando Dios. Es un beneficio para nosotros. Es nosotros ponernos dentro de una situación, hermanos y hermanas, de no llegar a una vida del ajetreo tan grande que la distracción por esto tan compulsivo del trabajo nos evite a nosotros hasta la propia salvación y nuestro encuentro con Dios. Así que, hermanos y hermanas, en pocas palabras, todos los días están al servicio de la misericordia, en lo que Cristo nos señala en cuanto al conflicto del sábado o del sabbat de los judíos como descanso y cesar y dejar descansar a la tierra. Entrar en discusiones, hermanos y hermanas, en esta situación con los judíos
acerca de lo que está permitido, de lo que no está permitido, de lo que está prohibido en el día del descanso, sería pues desorientarnos de la discusión, y por eso es que Cristo no entra dentro de todo eso. Jesús deja la discusión de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer a un lado, porque es una controversia que lleva a la separación, a la división y al enojo también. Y puede llevar a un cumplimiento, hermanos y hermanas, también si nos metemos en eso de lo que se puede hacer o no se puede hacer, al apego. O sea, no hay apego, sino que es un mero cumplimiento. Es como cuando uno va transitando en su vehículo por una carretera y aparece un signo de pare. Mucha gente se detiene y vemos como una persona en el carro se detiene ante un pare. La pregunta sería, ¿estará cumpliendo la persona verdaderamente la ley? ¿Estará apegada? Porque el pare está ahí para proteger nuestra vida, para proteger la vida de los demás, para que los peatones también crucen, para darle paso a los otros carros y nosotros descansar en ese momento. Pero hay gente que lo cumple de mala gana. Hay gente que lo cumple, hermanos y hermanas, y no ve el sentido del pare en el signo ese, en la intersección, ¿verdad? Pero entrar nosotros a juzgar eso sería un conflicto muy grave, si está ahí detenido porque está apegado a la ley o si está ahí con un mero cumplimiento de mala gana. Esas son las cosas que buscan los fariseos, ¿verdad? Entrar dentro de esos detalles. El detalle está en cumplir y cumplir apegados al propósito, apegados a la intención de la ley. Tiene un propósito bueno, tiene un espíritu bueno el día del descanso, no hay que echarlo a un lado, y tampoco el bien. O sea, el bien no se puede echar a un lado y tiene su buen propósito. Los dos pueden convivir felizmente. No confundamos hacer el bien con trabajar, es lo que está diciendo Cristo. Al estar juzgando a los demás, hermanos y hermanas, en si cumplen o no cumplen, pues caemos en un pecado, caemos en algo que no tenemos derecho a hacer, en un rol que no nos toca, y nos convertimos en jueces de los demás, cuando la ley no se hizo para juzgar, sino que la ley se hizo para ¿qué? Para cumplirla. Para Jesús, Dios, hermanos y hermanas, es un Dios que por lo menos espera sacrificio y obediencia con la ley del descanso, dejar cesar la tierra. Y a la misma vez también Dios es un Dios que espera, hermanos y hermanas, que haya misericordia y atención a las necesidades de las demás personas, haciendo el bien. Por lo tanto, conviven felizmente el día del descanso, del reposo y del cesar con el día también de hacer el bien en cada momento, porque hacer el bien no significa trabajo para generar dinero. Todo eso es conciencia, hermanos y hermanas, del Evangelio de hoy. Jesús nos enseña dónde está el verdadero sentido de las cosas, y yo espero que hayamos aprendido algo en el día de hoy. Hagamos una buena obra diaria, hermanos y hermanas, en todo momento, a tiempo y a destiempo. Una buena obra de misericordia para el prójimo está a nuestro alcance todos los días de nuestra vida. No dejemos un día sin hacer una buena obra, hermanos y hermanas, delante de Dios. Eso nos hará ganarnos la bendición de Dios, el favor de Dios y todo lo que esperamos en sus promesas. Oremos. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos. El mensaje ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo evangelio, con una nueva reflexión para nuestro discipulado. Así que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto.